en la clase de hoy y vamos a ir viendo o entrando otra vez en detalle lo que es el ciclo mientras y lo que es el ciclo for. Entonces nos pide leer un número para calcular el promedio del mismo. Vamos a leer un número repetidas veces y vamos a leer mientras el número sea mayor a 0. Cuando sea 0 o menor a 0 termina el programa. Si encuentran de esta forma, ¿qué les parece que es? Un comentario. ¿Okay? Un comentario de varias líneas. Entonces es una barra, un asterisco, escriben todo lo que necesitan ahí, puede tener varias líneas, y después termina con un asterisco y una barra. Eso es un comentario de varias líneas. ¿Está? Y esta otra es de una sola línea. Bueno, y es eso. Entonces acá tiene el include, después tenemos que escribir UCI, name space std punto y com. Para el ciclo mientras tenemos que leer la primera vez, entonces vamos a colocar code. Ingrese número, espacio, punto y coma, sin el número. Pero para eso también necesitamos definir el número. Entero, número. Número es un entero y está asignado a 0 al empezar. Ingresamos el número la primera vez. Y el ciclo mientras nos sirve para controlar eso. Nuestra condición es que el número sea mayor a 0. Y mientras sea mayor a 0, entonces vamos a leer el número. INT suma igual a 0. INT promedio igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer el número. Y acá vamos a calcular la suma. Suma es igual a suma más el número. Suma es igual a suma más número. Que también se puede escribir suma de esta forma. Suma es igual a suma más número. ¿Y qué les parece que falta de vuelta ahí? Si yo no vuelvo a leer el número, se va a quedar en un ciclo infinito. Entonces, necesito de vuelta leer otro número para preguntar esta parte. Entonces, vuelvo a leer esto que está ahí. Ahí vuelvo a ingresar el número y el número se va a preguntar acá en la condición.
El número que leí de vuelta es mayor a cero. Voy a calcular la suma de vuelta y va a volver a pedir n veces. Cuando, cuando sale fuera del ciclo, cuando le introducimos un número menor a cero, entonces va a calcular el promedio. Promedio es igual a la suma dividido el contador. El contador también tengo que definir aquí. Sí. Va a ser, voy a por parte nomás y van a ver cómo sale el resultado y después van a ver cuando le pasa el decimal. Hay unos cambios que les tengo que mostrarle a ustedes. Entonces se van a dar cuenta de eso. Sí, tiene que ser decimal, pero por el momento les voy a mostrar así directo. Voy a forzar un error. Un error lógico, nada más, porque sí o sí va a hacer el cálculo. ¿Verdad? Solo aquí es de lo que llevar todo ya. Ahí tengo que meter eso.
No, estoy que tal, otra. Acá tenemos. Ahí se ve completo, ¿verdad? El main se abre y se cierra aquí. El promedio vamos a colocar acá. Bueno, entonces vamos a colocar la librería de stream para abrir y cerrar las entradas y salidas. Y usar SpaceTV para ayudar a las entradas y salidas. Sus definiciones. Después vamos a definir una variable que se llama número, una que se llama suma, otra que se llama promedio y otra que se llama contador. Vamos a ingresar ese número con code y con sim vamos a cargar ese número en esta variable que se llama número. Luego, dentro del wait vamos a preguntar si el número es mayor o igual a 0. Y ese es el número que ingresamos acá en el sim. Si es mayor o igual a 0, entonces vamos a contar 1, que es contador singular contador más 1. Y vamos a sumar suma, que suma más ese número. Y esta es la otra forma como se puede poner, de forma cortada. Luego vamos a ingresar de vuelta el número para que se siga evaluando el while. Y esa condición es la que se tiene que cumplir siempre. Número mayor a 0. ¿Okay? Bueno, y cuando ingresamos el número y el número es mayor a 0, entonces aquí va a imprimir, va a salir fuera de este while y vamos a hacer promedio, es sumario del contador y vamos a imprimir. ¿Okay? ¿Qué van a encontrar acá? Que nuestras definiciones de número, promedio y contador todos están como valores enteros. Entonces, ¿qué va a hacer esa división? Va a hacer una división entera. ¿Okay? Podemos probar y podemos ir arreglando eso. Compile y ejecute. Ingresamos número. Ingresa cualquier número. 10, 20, 30, 40, 50. Y ahí ingresamos el valor 0. Y va a imprimir el promedio de 27. Bueno. Hagan eso, copien eso un ratito si alguien no copió todo. Ahí les dejo un rato. Acuérdense de esto siempre. Siempre que van a usar while, tienen que tener leído
o validado lo que colocan acá en la condición para que entre. Entonces, tienen que tener validado eso. Por lo que nosotros ya leímos este número acá. Entonces va a entrar aquí. Y también, no se olviden cómo es un ciclo while, entonces se controla esa condición. Entonces, de vuelta aquí, van a tener que ingresar esto mismo. Entonces, en el ciclo while siempre se va a repetir leer una vez y acá leer n veces. ¿Okay? Eso es lo que se va a cumplir. Entonces, acuérdense que para salir necesitan cumplir esa condición. ¿Ahí está? Y otra cosa que les voy a comentar es que fíjense los tipos de datos que tienen acá. Suma es... ¿Qué tipo de suma? Entero. ¿Y contador? Es también entero. Entonces, cuando tienen de esta forma que suma es entero y el contador es entero, ¿qué valor va a retornar? Va a retornar un entero. Entonces, promedio se va a convertir en un entero. Y acá también hicimos que promedio sea un entero. ¿Okay? Entonces, se puede dar caso de que se haga el resto de la división. Digo, se haga el resto de la división o bien la división de forma entera. ¿Okay? Entonces, acá tienen la división de forma entera. Lo que primero podemos hacer es cambiar este promedio a punto flotante. Ustedes pueden elegir cualquiera de ellos. Pueden elegir float, ¿está bien? O pueden elegir doble. ¿Cuál es más cómodo? Depende de ustedes, ¿no? Si no quieren que sea de mucha precisión, con muchos valores decimales, pueden elegir float, que es punto flotante, o valores con coma. Y si quieren de mucha precisión, le dan de tipo 2. Aunque tengamos float, aquí ya basta y suma. Pero ¿qué problema seguimos teniendo? Suma es entero y el contador es entero. Entonces, la división entre enteros que va a dar, va a dar un entero. Y promedio, aunque esté definido como flotante, va a seguir devolviendo un entero. ¿Quieren probar eso? Pueden probar. Con 2 o 3 números pueden probar. Entonces, compilamos y ejecutamos. Ahí. Bueno. Ingreso un número. Y darle cualquier número que sea a propósito. Esos números le doy. 3, 5, 7, 11. Y para salir le doy un valor 0. Y ahí va a calcular. Y promedio da 6. Bueno, lo que pueden ver es que el valor no les viene todavía con coma. ¿Okay? Hay casos que no van a poder cambiar estas variables de suma y número a su valor
entero, entonces se hace lo que se llama cast. Vamos a hacerle cast y vamos a ponerle acá que sea de punto flotante. Entonces, si contador es entero, se va a convertir en un punto flotante. Y si suma es entero, se va a convertir en un punto flotante. Okay. Entonces estamos haciendo que esas variables que antes eran enteras se conviertan con valores con coma. ¿Okay? Y ahora pueden probar eso. Float, entre paréntesis suma, se realiza cast sobre esas variables. ¿Okay? Uno, 3, 5, 7, 9 y 11. Y después le doy 0. 0. Lo vamos a calcular ahora. Promedio es cuando sale fuera del ciclo, entonces va a calcular. Promedio es suma dividido por contador. Y los dos de tipo flotante. Promedio es float. Suma estaba como entero y número como entero. Ejecutamos y compilamos. Ingresamos el número 1, 3, 5 y 7. Le damos 0. Ahí se dan cuenta que da 16,34. Ese está bien. 1, 3, 5, ¿cómo? ¿Mm? ¿Cuál? Este.
Ah, el promedio es 4. Ok. Y suma un poco el número. Calcular estándar. 1 más 3 más 5 más 7. 16 me sale. 1, 3, 5, 7 dividido 4. 4 sale. Okay. Vamos a elegir otro número. 1 más 3 más 5. 9 dividido 3 a 3. 1 más 3 más 5 más 7. 16. Vamos a ponerle 2 más 4 más 6. En vez de 1 voy a darle 2. 2 más 3 más 5 más 7. 19. Dividido 4. 4,75. Dos, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 0. Y le va a dar el 4,25. 2, 3, 5, 7. 4,25. ¿Está? ¿Se entendió cuando yo le hago casting, verdad? Otra cosa que podía hacer, mis variables de suma y de número puedo convertirlo a flotante. Entonces elimino el catch que está acá. Catch es cuando yo estoy obligando a una variable que es de un tipo de datos que se comporte como otro. Entonces, suma que es entero, le estoy diciendo comportate ahora como un punto flotante para esta línea. Le estoy diciendo que contador también se comporte como un flotante. ¿Okay? Y va a hacer el cálculo. Flotante, video flotante, ¿qué va a dar? Otro flotante. Y promedio flotante, entonces va a aceptar eso, sin problema. ¿Okay? Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. ¿Suma de qué tipo es? ¿Suma de qué tipo es? Es entero. Y flotante contador va a evaluar como flotante. Entonces vas a hacer entero dividido flotante, ¿qué puede dar? Probablemente de un flotante. ¿Okay? Y eso ya calcula el lenguaje C automáticamente. ¿Okay? Por defecto, nosotros le asignamos esos valores, pero el lenguaje C, cuando nosotros le damos esa duda, él también completa. Entonces, esto se llama que el catch se puede colocar de forma implícita, ¿okay? Porque el catch está automáticamente decidiendo el lenguaje. Podemos seguir probando esto. Hay veces que van a encontrar esta forma que cualquiera de ellos
se comporta como flotante. Entonces, entero dividido en flotante probablemente dé como resultado un flotante. Compilamos y ejecutamos. Dos, 3, 5, 7, 0. Da 4,25. Ya saben por qué, ¿verdad? El lenguaje se decidió asignar si uno de ellos es flotante como valor flotante. Hagamos su inverso ahora. Que suma sea flotante. Y que el contador sea entero. El contador sea entero. Bueno. El contador va a ser entero. Entonces va a dividir uno de punto flotante contra uno de entero. Y vamos a ver otra vez qué hace. Dos, 3, 5, 7, 0. Sigue siendo el punto flotante. ¿Okay? Bueno. Entonces el casting hizo bien. Acá hizo el casting. Punto flotante dividido un entero. Entonces va a devolver un punto flotante y el punto flotante se va a mostrar. Esto quiero que se recuerden, porque en el examen yo les puedo pedir un valor con coma y si sale como entero tiene que convertir a punto flotante. Entonces, acuérdense, se llama casting cuando ustedes a la variable le encierran entre paréntesis y le ponen el tipo de datos hacia afuera. ¿Okay? Acuérdense de eso. En este caso de punto flotante. Esto ya está terminado. Lo que vamos a hacer ahora es convertir en un for loop. Cuando tienen el for, ya no necesitan duplicar esta parte ni esta parte. Esa es la ventaja que van a encontrar en el for. Entonces, vamos a convertir en un for. Y en este contador igual a 0, punto y coma, número mayor a 0, punto y coma, contador más. Entonces, este que se hace contador es el contador más 1, ya se borra. Lo único que nos va a quedar acá es la suma. Suma es igual a suma más número. Y acá vamos a leer el número.
Vamos a probar ahí. Dos, 3, 5, 7 y el 0. Promedio va a salir un valor infinito. ¿Okay? Algo está mal en mi lógica. Y crece el número mientras el número sea mayor a 0. Acá está el problema. Yo ya tengo definido contador allá abajo. Y acá va a calcular el contador. Cuando usan alias en este caso contador, que definen ahí arriba como global, entonces se solapa si es que ustedes colocan ese mismo valor como valor que no es que es local, ¿okay? Entonces hay un solapamiento. Bueno, podemos seguir mejorando este código. Se da cuenta que acá hago contador más. También puedo hacer este mismo cálculo. Okay. Bueno, vamos a dejarle nomás ahí. Que haga la suma. Y que ingrese el número. Okay. Lo que le quiero mostrar es que básicamente pueden usar el for y el while de la misma forma. Lo único que se van a ahorrar es esta parte, que en el caso del while van a encontrar acá abajo. El resto queda igual. También pueden asignar esta lectura dentro de este for como parte de esa condición. Pero vamos a dejar nomás, no nos vamos a complicar. Ahí tenemos entonces esto. Y ya tenemos como, para el caso del ciclo while, se coloca este acá arriba y se vuelve a leer aquí abajo. Eso es lo que necesitamos quitar como conclusión. Queda ahí. El cuestionario de actividad
¿Cuál? En el aula virtual para hoy había un cuestionario para eso. Ah, no, 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 nosotros no. Ah, está nomás. Las materias virtuales pueden tener asistencia de clases por el cuestionario y nosotros no. O sea, nosotros estamos de apoyo nomás en la aula virtual. No, es de la, no tenemos que seguir los pasos que van ahí. Más para apoyo, ¿no? Sí, para guardar las informaciones nomás. Pero te estaba un cuestionario esta semana, ¿verdad? Aparece, sí. No, no, porque no vamos a cargar eso nosotros. Mientras ustedes copian, yo les voy a explicar. ¿Okay? Vamos a abrir el archivo eofstream, ¿okay? Que básicamente es para las entradas y salidas. Luego vamos a incluir esta librería que se llama cstdlib y ahí están las funciones en los números randómicos. ¿Okay? Y usamos usernames PSTD para generar los números, para definir el post, para que sea más corto. Luego vamos a definir una variable que se llama n, que va a tener 10 elementos. Y nuestros tres vectores van a tener 10 elementos. Vector 1, vector 2 y vector 3. Vamos a declarar esos vectores con valores que todavía están indefinidos acá, pero vamos a colocar aquí debajo. ¿Okay? Nos pide el programa que introduzcamos el vector 1, el vector 2 y que el vector 3 sea la suma de ambos. Eso pide el problema. Entonces, pide que B1 se genere números randómicos, que el vector 2 se genere números randómicos y se haga la suma de ambos. ¿Okay? Entonces, aquí ponemos el code para que podamos colocar eso y ver en columnas los valores B1, B2 y B3. Vamos a ver en columnas. Y vamos a recorrer el ciclo desde 0 hasta 9, que son 10 valores. ¿Okay? Y quiero que se fijen en esto. Voy a tomar uno nomás. Rand, tanto por ciento, 100. ¿Okay? Y como ven acá, va a generar valores de 0 a 99. ¿Está? Entonces, eso es lo que va a generar. Al azar va a generar y va a cargar. ¿Okay? Entonces, B1 va a generar valores al azar y B2 va a generar valores al azar. Y B3 va a sumar los dos y va a mostrar ese resultado. Copien ese y tienen ahí. El código que estaba en el PowerPoint era mandarlo porque hacía eso mismo, pero en forma separada. Por un lado cargaba los valores B1, B2 y B3 y después imprimía cada uno por forma separada. Aquí colocan en forma de columna los valores que van a calcularse y mostrarse ya automáticamente dentro del mismo ciclo. Aquí se genera y acá ya se muestran esos valores. ¿Todos ya hicieron este? No tienen tantos errores al tipear, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Es normal que de repente tengan errores. Algunas veces porque es nuevo y a veces porque nos equivocamos al escribir y a veces cuesta detectar dónde metemos la pata.
En la plataforma tenemos la fecha de examen. ¿Alguien entró en la plataforma? En la plataforma tenemos la fecha de nuestro primer examen para saber. 15 de abril. Bueno, ok. Exactamente casi dentro de un mes. Y va a entrar hasta victoria. Vamos a tener 2 ejercicios y se van a resolver en su hoja. 2 ejercicios. Sí, pueden usar sus materiales. Bueno. Sí. No, yo les voy a pasar la hoja normal. Escrito, le voy a pasar la hoja escrito. Y ustedes pueden usar sus materiales. Materiales yo me refiero a los PowerPoint que yo les paso. No. No, van a escribir en la computadora y van a cargar en la plataforma. ¿Se entiende? Yo me refiero a que la hoja del examen nomás yo les voy a dar escrito, les digo. Y ustedes van a resolver y van a pasarme después. Ya está ese, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a hacer otro algoritmo. Okay. Vamos a hacerlo. Vamos a llamar nivel 1. Y va a tener una valores de 1, 2 y 3. ¿Está bien? Vamos a hacer lo que se llama B2. Y va a tener unos valores de 4, 5 y 6. ¿Está? Y ahora vamos
tenemos el center core, que es el contenido de 1 más B2. O sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Hagamos un vector con los valores 1, 2 y 3, con el vector 4, 5, 6, un vector 3 que va a tener los componentes del vector 1 y los componentes en ese orden. Vamos a hacer eso. ¿Se animan? Vamos a hacer todo juntos. Así de sencillo para que no perder tanto tiempo. Ya tenemos esas definiciones, B1, B2 y B3. ¿Está? Entonces, solo que en vez de 3 elementos va a ser 3. B1 va a tener 3 elementos, B2 va a tener 3 elementos y B3 va a tener la cantidad de elementos de n por 2. Es decir, que va a tener 6 elementos. ¿Se entiende eso? 3 y 3. Este podemos dejar acá para imprimir esos valores. B1, B2, B3. Y vamos a ir desde 1 hasta n y más. Y en vez de que estos sean números randómicos, van a tener los valores de i. Y nos va a dar los valores 1, 2 y 3. Y acá va a tener i más 3. 3, 4, 5. Y B3 va a tener que ser para los 3 primeros elementos, aquí no hay problema. Voy a quitar esto. Voy a hacer como tiene que ser. Creo no venía el contador.
Generalmente suelo hacer el algoritmo de forma más fácil, solo que me fui a otro lado para hacer más complicado. ¿Ok? Y después voy a hacer el más fácil. ¿Ok? Pero por el momento copio esto que está acá y explico. Creo acá ya metí eso de vuelta. Okay. B1 es I más 1 y B2 es 3 más 4. Este está de más. Sí, ella borré ese. Le dejo más corto ahí y copian esto. Este ya no necesitamos. Este sí, contador todavía no necesitamos. Acá tienen todo igual. ¿Ver? Ahí tienen todo el código. Vamos a crear tres vectores, B1, B2 y B3. B1 va a tener 3 elementos, B2 va a tener también 3 elementos y B va a tener el doble de elementos que tiene B1 y B2. Si se fijan en la pizarra, tiene 3 elementos, B1 tiene 3 elementos, B2 y B3 tiene 6 elementos. 2 por 3 son 6. 6 elementos va a tener B3. Después recorrimos en un ciclo for y vamos a asignar los valores de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6.
Acuérdense que nuestro contador de todos los vectores empiezan en 1, digo en 0. ¿Ok? En este caso empieza en 0 y va a ir desde 0, 1, 2. Entonces B1 y B2 tienen el mismo tamaño, entonces B1 es el valor de I más 1 porque empieza en 1 y no empieza en 0. Entonces 0 más 1 es 1. B1 va a tener los valores 1, 2 y 3. ¿Okay? Y B2 va a tener en las mismas posiciones los valores de 0 más 4. Entonces 0 más 4, 1 más 4 y 2 más 4. Entonces va a ser los valores de 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que allá ven? Valores de 4, 5 y 6. Una vez que carguen estos valores acá arriba, entonces vamos a asignar estos valores en el tercer vector, que es B3. Entonces B3 de I va a tener el valor de B1. Entonces va a tener los valores de 1, 2 y 3. Y a la par va a tener los valores en B3, va a tener los valores de I más 3, es decir, sí, no, está todo, no sé si es que si te llega, está por ahí presente. Sí. ¿Te pusiste? Hoy es 18. ¿Te podría poner permiso? Los que no tienen presente, por favor, se deberían ahí. Y las otras posiciones entonces son el 4 y 5 y 6, que va a ser de esta forma. Quiten una foto de este y después hagamos el algoritmo más corto y nos vamos. Sí. Este es lo más largo y más complicado. Y ahora vamos a hacer una versión más corta y nos vamos. Vamos. Para hacer de forma fácil, directamente vamos a declarar una variable. Mientras ustedes siguen copiando, yo ya voy a agregar la variable. Se llama contador. Y contador va a empezar en 1. Contador va a empezar. Este de hoy, ¿verdad? Sí, 18. Contador vamos a ponerle 0 para hacer. Y este va a ir desde 1 hasta
Bueno, no. Ahí está haciendo más corto todo. Chao, chao, nada más. Bueno, sí, cuéntame. Chao, chao, nada más. Pues ponerte presente, por ahí está, no, listo. Presente no. Ah, ya. Y 18. Sí. Allá estaban las fechas, sí. Mi compañera también le va a poner Ok. Daniela. Mitos, Daniela. Ah, ya se puse. Ya. Ese fue. Bueno, chao, chao. Este copiamos y ya nos vamos.
Copien este y mientras copian, eh, les voy a decir qué es lo que quería hacer con esto. ¿Ok? Hay veces que van a necesitar cargar de un vector a una matriz, o de una matriz a un vector. ¿Ok? Pero el problema que vamos a tener es que cuando tenemos, en este caso B1 y B2, que tienen 3 elementos, ¿ok? Y B3 tiene el doble de eso. ¿Ok? Entonces lo que se usa es un contador, en este caso habilité el contador, pero como estamos en un ciclo for, el i hace de nuestro contador, entonces va a ir desde i a cada uno de los elementos y le va a sumarle 1 a eso. Vamos a ver eso cuando tengamos que pasar desde un vector a una matriz o una matriz a otra, vamos a ver más bien. Pero lo que les quiero decir es que hay que atender en los casos que, en este caso, dos vectores tienen menor componente y el otro vector tiene mayor. Entonces, generalmente se tienen que usar dos contadores. A eso es lo que quería llegar, que es el caso anterior. ¿Por qué dos contadores? Porque uno va a llegar hasta 3, el otro va a llegar hasta 3 y el otro es el que va a continuar, el doble de ellos. Entonces, pueden partir en dos partes su código o utilizar un solo contador que vaya desde 1 hasta n, el que tiene mayor elemento. Y eso es lo que... Acá es muy fácil. Básicamente no hace ni falta definir esto. ¿Okay? Pero la idea era mostrarles que hay veces que esto tiene menos elementos, este tiene la misma cantidad de elementos y esto tiene mayor elemento. Entonces, este se recorre con un contador y este se recorre con otro contador. Entonces, lo que va a pasar, ustedes van a recorrer solamente estos 3 y van a dejar de recorrer estos otros 3. Y si hacen lo inverso, si van a recorrer estos 6 elementos, cuando pasen al elemento cuarto de esto, ya les va a dar un error porque ya no existe eso. O sea, van a recorrer este y van a cargar su valor ahí súper bien, pero este ya no está dentro de eso. Y la misma cosa pasa aquí. Este y este corresponden a este que está aquí. Pero es la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Y esta es la posición 1, 2 y 3. Entonces no concuerdan. Entonces lo único que pueden hacer es ajustar con valores numéricos o bien usar dos contadores distintos para los casos que tengamos que recorrer un vector que tiene mayor componente contra otro que tiene menos. Acá dice una cosa así nomás, pero la idea era explicarles que se usan dos contadores. Sí, no hacía ni falta. Pero la idea era mostrarles nomás que son diferentes. Y sus recorridos también son diferentes. No hacía ni falta recorrer eso. Pero la idea es que son dos recorridos distintos y eso es lo que tenemos que agregar nosotros cuando hagamos un recorrido real de eso. Tener en cuenta que en este caso uno va de 1 hasta 3 y el otro va de 1 hasta 6. Entonces probablemente vamos a tener que habilitar un contador diferente, que ya acá le puse contador pero ni lo usé, ¿okay? Para poder recorrer de forma diferente. ¿Okay? Vamos a dejar la clase acá y continuamos después. Vamos a seguir dando vectores. Tenemos que dar hasta ordenamiento de vectores y inversión de vectores. Eso es lo más importante que tenemos que ver. Tenemos que saber cómo se invierte un vector y cómo se ordena un vector.